Recording in progress. Hola, buenos días jóvenes, ¿cómo están? ¿Bien? Buenos días, ingeniero. ¿Qué tal? Bueno, entonces, nuevamente, mediante este medio nos estamos comunicando para poder continuar con la clase del curso de Centrales Eléctricas 1, ¿no? Entonces, estamos llegando a un punto importante que es la operación en sí de una central eléctrica. Vamos a un poco complementar lo que le habíamos visto la semana pasada, que también fue una tarea que hoy día deben presentar, era sobre este tema de la parte eléctrica, ¿no? De la parte eléctrica, en el sentido de que es bueno que entiendan, que comprendan esto, porque lo van a tener, lo van a llevar a través de toda su vida profesional como electricistas, que deben, digamos, conocer cómo se controla la frecuencia y cómo se controla la tensión. Eso definitivamente el ingeniero eléctrico o electricista tiene que dominarlo, ¿no? Y tenerlo como una cuestión normal, rutinario, ¿no? O sea, cómo es que está variando la potencia, controlando la frecuencia y cómo está variando la potencia, el anterior activa y ahora reactiva con la tensión, ¿no? Entonces, esta fórmula así muy elemental resume que cuando hay una, digamos, una generación de potencia reactiva y una carga que recibe esa potencia reactiva, similar a un giro, pero ya de otra manera, es hablar de una aceleración o una desaceleración de la tensión. Ya no es la aceleración o la desaceleración de una velocidad que sí lo entendemos porque es un tema físico, pero cuando hablamos de un tema de tensión, no lo entendemos, pero podemos hacer una similitud. Cuando aceleramos, ¿no? Podemos decir que estamos subiendo tensión y cuando desaceleramos estamos bajando tensión. Pero eso en cuándo ocurre, cuando hablamos de dos parámetros y de un eje imaginario que es la tensión, ¿no? De un eje imaginario en donde la tensión está girando, podríamos decir, y debe girar a una velocidad constante, ¿no? Pero entonces hay dos fuerzas, dos torques, lo que es potencia reactiva o la energía reactiva y la carga reactiva, una la generada y otra la carga, los dos están trabajando, ¿no? Al trabajar los dos, dependiendo quién gane, puede acelerarse o desacelerarse ese eje que es tensión, que tiene una velocidad, que tiene un valor de tensión. Y ese valor de tensión, si yo hago el equilibrio en un momento, ¿no? Eso declaro, esa es la tensión. Pero si, por ejemplo, al declarar esa tensión como referencia y gana el generador, no gana el generador, seguro va a elevarla. Va a acelerarse y se eleva. Si gana la carga, se desacelera, baja, ¿no? Ese es el concepto, que controlando la potencia reactiva, yo puedo hacer que la tensión sea constante. Y cuando hablamos de energía eléctrica, siempre vamos a hablar en cualquier parte del mundo, no hay diferencia de tensión y frecuencia. Por lo tanto, le digo, la energía eléctrica no hace diferente en un país, en otro país, en una central, en otra central.
no tiene, digamos, color, no tiene características físicas. Es una cuestión que existe basado en dos parámetros eléctricos, que es la tensión y la frecuencia. Por eso les digo que ese parámetro es lo que ustedes tienen que eh, tener claro cómo es que trabaja. Por lo tanto, el que maneja un sistema eléctrico de potencia, ¿cuál es su objetivo? Bien simple. Su objetivo principal es que la tensión y la frecuencia sea constante y nunca se corte. El que hace un control, maneja un sistema eléctrico, como el caso del Perú, los que están en el COES, en el Centro de Control de COES, que está manejando todo, su objetivo principal es la tensión y la frecuencia y esas sean constantes. Y hacer de que no haya cortes sin programación. Si hay un corte porque hay un mantenimiento, bueno, tiene que hacerse. Hay que avisar a todos y todos tienen que estar enterados y van a prever sus actividades basado en eso, porque definitivamente las actividades diarias de una u otra manera está ligada al uso de la energía eléctrica, ¿no? Entonces muchas empresas, ¿no?, que tienen necesidad de un tema de emergencia, tienen que colocar sus fuentes de energía de emergencia. Muy bien, entonces esto, tal como yo les había mencionado anteriormente, hola, aló, aló, ¿me están escuchando? Sí, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, entonces, tal como ustedes pueden ver acá en este esquema, ¿no? Este esquema es como para recordar lo que hemos visto en el sistema de regulación de velocidad. Ahora estamos viendo, y hemos visto, empezado la semana pasada muy rápido, por eso les hablo, porque es importante este tema, es del sistema de regulación de tensión. Tensión, fíjense. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a imaginarnos que tenemos un generador o un grupo generador de 100 megabars. Puede dar 100 megabars, de 0 a 100 megabars. Pero alguien me puede decir ahorita, en estos momentos, también puede dar menos 1 megabar, menos 10 megabars. Ah, sí, sí. Pero hablemos desde la zona sobreexcitada, no subexcitada. Hablemos de la zona inductiva, no capacitiva. ¿Ves? Se dan cuenta, la potencia reactiva tiene, digamos, un comportamiento un poco diferente a la parte activa, ¿no? Pero no lo hace diferente. Lo único que hace es de que, dependiendo de la forma de excitación, y esa es la particularidad de las máquinas eléctricas, y también hace de que el sistema eléctrico, querramos o no, está basado en esos conceptos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, vamos a pensar que tenemos una potencia que vamos a generar, ya vamos a despachar, operar, vamos a hacer trabajar, vamos a hacer funcionar. Y la carga es esta. Entonces, si nosotros decimos, mira, la generación es 50 megabars y la carga es 50 megabars, entonces hay un equilibrio. Y en ese momento esa tensión, ¿no? Si queremos, como lo he dicho, de velocidad, es constante. Y ese constante que hemos definido para este caso es 12,5. Entonces 12,5 kV, kilovoltios, es la tensión, podríamos decir, constante. Ahora, acá también podemos preguntarnos y decir, 12,5, ¿por qué? ¿Por qué no 13,8? ¿Por qué no 60 kilovoltios? ¿Por qué no 220 kilovoltios? ¿Por qué no 500 kilovoltios? En el sistema tengo diferentes tensiones. ¿Por qué me dice que la tensión es constante? No es constante. ¿Será así? Pero la frecuencia, ¿cómo era? Era 60 Hz y que, bueno, ahí entiendo que es 60 Hz. Entonces, ¿qué cosa debemos entender de constante? La particularidad es de que en caso de la frecuencia es una sola para todos. No hay diferencia. Pero en el caso de tensión sí hay diferencias. ¿Y quién hace esas diferencias? Esas diferencias lo hacen dentro de un sistema eléctrico de potencia, lo hacen los transformadores de potencia. La necesidad de estar elevando más y más tensión
para poder tener menos corriente y manejar mejor el transporte de la energía eléctrica, ¿no? Entonces, tenemos que hablar y decir que la tensión sí va a ser constante, pero va a depender mucho en dónde es, en qué posición. En la casa, por ejemplo. ¿Cuánto es la tensión? 220 voltios. Entonces, debe ser constante. Una industria dice, quiero energía que me venda a 10.000 voltios. Para esa industria, su tensión constante es 10.000 voltios dentro del sistema. Para otra industria podría ser 60, para el otro 220. En fin, cada usuario define su tensión y tiene que asegurar esas condiciones. De manera muy simple, volviendo, en casa, ¿quién definió el nivel de tensión 220? Así se definió como un valor ya declarado conveniente. Alguien podría decir, ¿por qué no 200 voltios? ¿Por qué no 110 voltios? ¿No? Como también hay en otros países. Entonces ahí es cuestión de definir cuál es la tensión de los usuarios. En nuestro caso es 220 voltios, por lo tanto, tenemos que asegurar esa tensión de cualquier forma que sea constante ahí. Y a cada usuario, dependiendo de los niveles de tensión del suministro de energía eléctrica, este, también tenemos que definir el nivel de tensión. Por lo tanto, en este caso, para ese punto del sistema, estamos definiendo 12.5. 12.5. Por lo tanto, la tensión, por el momento, no es que podemos declarar solamente uno, podemos declarar varios, pero tenemos que declararlo después como si fuera una constante. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a partir con este ejemplo. Teniendo esto, ¿qué es lo que va a pasar? Se incrementa la carga 20 más, 70. Entonces, el sistema de regulación de tensión inmediatamente le da reactivos. 70. Se equilibra 12.5. Cuando llega a 100, en ese momento se da el sistema de regulación de tensión. Dice, mira, está aumentando a 100, yo también voy a aumentar generación a 100. Ya está, equilibrio, 12.5. 12.5. Pero ahora sube a 120. Y como hemos dicho para el caso anterior de velocidad, esto no va a variar. Si yo sigo aumentando a 500, esto no va a variar, pero sí se está desacelerando, porque la carga está aumentando. Y como va desacelerando, desacelera un poco, se estabiliza. Desacelera un poco, entonces acá se estabiliza en 7 y acá en 4,5. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No es que este 100 no puede variar porque ese es lo máximo que puede dar de reactivos, como habíamos también indicado anteriormente cuando hablamos de velocidad. Entonces, lo que realmente está pasando es que acá estamos logrando un nuevo equilibrio, una nueva tensión constante. Y esa nueva tensión constante es 10. Y como es 10, los reactivos, esto es 120 megawatts a 10 kilovoltios. Y por lo tanto, el generador o el grupo generador también está dando 120 megawatts, pero a 10 kV. Pero si hacemos una similitud y decir, pero ¿por qué decíamos antes 100? Sí lo decíamos, porque ese 100 lo habíamos declarado anteriormente a 12.5. Entonces, este grupo generador, si yo declaro una tensión de 12.5, será 100 megawatts, pero si es un nuevo valor de tensión, es 10 kilovoltios, por lo tanto ahí sus megawatts va a ser más, 120 megawatts. De la misma manera, si por ejemplo es 500 acá, ¿no? El nuevo valor de equilibrio es 4.5. Para una tensión nueva que uno puede escoger de equilibrio, 4.5, podemos decir que la potencia es 500 megawatts, pero antes era 100. Sí, era 100, pero 12.5. Pero eso transformado a una nueva tensión estable es 500 megawatts. Entonces, ¿qué podemos decir? Dependiendo del nivel de tensión que ustedes tengan, van a tener una cantidad de megawatts. No podemos desligar la tensión y el cubo, los megawatts. Y ahora les recuerdo, no puedo desligar la frecuencia de P.
Por lo tanto, tensión constante, velocidad constante. ¿Quién hace que la velocidad sea, pero quién hace que la tensión sea constante? Hace el controlar la potencia reactiva. ¿Quién hace que la frecuencia sea constante? El controlar la potencia activa. ¿Qué dispositivo controla la potencia activa y la frecuencia? El sistema de regulación de velocidad. ¿Qué dispositivo controla estos dos parámetros con la consigna de que la tensión sea constante? El sistema de regulación de tensión. ¿Quién realmente, cuál es el cerebro para lo que es la frecuencia y la potencia? El cerebro, el SMART, ¿no? La unidad de control es un regulador de velocidad. Y para el caso de tensión es un regulador de velocidad. Y los dos son los SMART o los cerebros, los digamos, dispositivos inteligentes que van a hacer el control. Y eso va avanzando con la tecnología. En estos momentos es una tecnología digital. Y en esa tecnología digital es un PLC. Pero el PLC, ¿qué cosa realmente es? Es una unidad de control programable, es una CPU, ¿no? Es una computadora, es una laptop. Entonces, pero nosotros podemos llamarle simplemente un PLC o darle el nombre regulador de velocidad, regulador de tensión, ¿no? Entonces, esa es la idea. Pero ahora, teniendo ese concepto, recordando también lo que tenemos que hacer acá es entender físicamente cómo es eso, ¿no? Porque está bien, la teoría está bien eso, pero acá, vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre? Mejor vamos acá, que es el esquema que hemos desarrollado antes y ustedes lo han escrito, lo han hecho en su tarea, porque tenían que hacer esto y tenían que hacer otro. Fíjense, ¿qué es lo que pasa acá? Vamos a ver. Esto es lo que ustedes tienen que conocer. Acá está un esquema este esquema que ustedes ven acá está muy simplificado y lo pueden y lo entienden, pero eso de ahí está en los planos, en los esquemas, las borneras, en todo, en la planta, en la parte real, ¿no? Van ustedes a la planta y van a decir, a ver, ¿dónde está? ¿Cómo aprendo? Mira, ¿dónde está? Acá está el plano. Y le van a dar una cantidad de planos, ¿no? Donde les dan todos los detalles. Entonces, ese plano está reducido a este esquema. Entonces, si ustedes entienden este esquema, el plano lo van a entender fácilmente. Y por lo tanto, acá viene el tema de que ustedes tienen que saber interpretar los planos, los esquemas, la arquitectura, y eso es una tarea del ingeniero. El ingeniero ve un plano y interpreta rápidamente qué está pasando en la parte real. El plano es su elemento importante. Ahora, ese plano ya no está en una parte física, que a veces a uno le gusta, ¿no? Ahora está dentro del equipo digital, que es nuestra herramienta de trabajo, una laptop. Abro, o puede ser una tablet. Me voy a la planta, me voy al campo, mi tablet, ¿no? A veces por asegurarse de un plano podemos tenerlo físico y el físico cada vez es menos, ¿no? Y uno si va a ir al campo, pues en el campo está como el campo, ¿no? Tenemos el efecto de la naturaleza, las condiciones climáticas, lluvia, sol, y ahí en el terreno tienen que ustedes plasmar, leer sus planos, de repente tengan ahí una oficina, pero de todas maneras en algún momento tienen que ir al campo. Por lo tanto, como van al campo, acá muy importante es que tienen que también cuidarse su salud. Y ese es un tema muy importante, no solamente la seguridad, sino la salud. Por lo tanto, si yo tengo que trabajar en campo con mucho sol, pues tengo que protegerme los ojos, la piel, ¿no? Entonces, son temas de la protección propia de cada profesional que tiene que lidiar, este, la forma como tiene que interactuar con la naturaleza y con su trabajo de una manera conveniente, también cuidándose. De repente diga, no, yo soporto el sol, quiero estar, digamos, bronceado. Bueno, será un día, pues, pero varios días no. Va a haber el efecto
posteriormente en la salud, ¿no? Y aparte de eso, si la vista, yo lo dejo así nomás, el efecto de los rayos también afecta y la vista es importante. Entonces uno tiene que ponerse un lente de, de color negro, en fin. Entonces, acá lo que quiero resaltar es de que tenemos que estar en concordancia de las actividades que hacemos con las medidas de protección que yo puedo considerar. Y eso no solamente dentro del trabajo, sino en todo aspecto. O sea, tenemos que ver lo que ya al inicio hemos hablado, desarrollarnos físicamente, protección física, ¿no? Entonces, fíjense acá, vamos ahora sí ver este tema de una manera, digamos, muy práctica y simple, que ustedes pueden tener, y alguna vez capaz están en campo y dicen, voy a recordar esto, cómo es el sistema de regulación, voy a ver este esquema que yo escribí, lo dibujé, voy a verificar que así es. A medida que lo van estudiando, van viendo, analizando los planos, y de repente dicen, sí, es esto, pero acá no están el número de Bornera, no están los estos, pero sí la filosofía, el concepto, ¿no? Y con eso parte, y tener ese concepto es lo principal como elemento inicial para poder entender, porque lo que se quiere es entender cómo funciona el tema. Entonces, fíjense, si yo quisiera, ¿no? Si nosotros quisiéramos controlar la tensión, que es esta, la tensión en borne del grupo generador, capaz alguien puede decir, acá hay un transformador, ¿por qué no controlamos acá? Ah, también puedo controlar acá. ¿Cuál es la función del transformador? La función del transformador, un elemento de las máquinas eléctricas, ¿no? De la tecnología eléctrica, que es básico, importante dentro de un sistema eléctrico, ¿no? Su función básicamente es elevar tensión, variar tensión y corriente. Y no solamente eso, sino también desfasar, ¿no? Tensión es un fasor, pasa al otro lado, desfasado. Esa es su función, pero después no hace, varía la frecuencia, no, varía la tensión como concepto de una variación real, no, sino simplemente de un factor para ayudar a manejar el sistema. Entonces, no lo hace nada. Yo puedo controlar acá o lo puedo controlar acá. Pero controlemos acá. Para controlar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que medir. Y para medir tengo que colocar un transformador de tensión. ¿Por qué? Porque es alta tensión, 10 kV. Yo no tengo un instrumento, un elemento, un sensor de frente que me puede sensar la tensión, ¿no? O un multímetro de frente voy y mido, ¿no? Es 10.000 voltios, 12.000 voltios, 16.000 voltios. Entonces, el sensor típico es el eléctrico, ¿no? Puede también haber sensores tipo capacitivo. Habrá otro, el eléctrico es el que está buscando. ¿Cómo senso? ¿Cómo mido la tensión en 60 kV, en 10 kV, en 20 kV, en 500 kV? ¿Cómo mido la tensión? Necesito un sensor. Y el sensor más elemental es un transformador de tensión, de medida. Esto es un transformador de potencia y esto es un transformador de medida. Tenemos que, ustedes eso tienen que tenerlo claro, han estudiado bastante de las máquinas eléctricas, por lo tanto, ¿qué cosa es un transformador de potencia? ¿Qué cosa es un transformador de medida? ¿No? Un transformador, a veces algunos no dicen, ¿qué cosa es un transformador de protección? Son temas que lo tienen claro, pero cada uno tiene sus particularidades y su uso. Y yo no lo puedo, no, pero usemos, no importa la medida para protección. No lo puedo hacer porque cada uno tiene su clase de precisión y las condiciones que debe tener en cuenta para hacer esa función. Uno es para proteger y otro es para medir. Para protección yo necesito corrientes elevadísimas. Para medida es condiciones normales. En una falla puede ocurrir corrientes el triple, el 10 veces más que la corriente. Entonces el trabajo de medida, mi sensor tiene que estar diseñado para poder hacer la medida para corrientes elevadísimas. Entonces, para eso, si yo hago solamente para condiciones normales, que es de medida, me va a medir mal. Y al medir mal, lógicamente, no voy a proteger bien a ese sistema, ¿no? Entonces, medida, es importante la medida. Y acá tenemos el elemento importante, que es el PLC, como le decía, el CPU,
el regulador de tensión y acá está la medida, acá hacemos el ajuste y en base al error que se comete, si acelera o desacelera, pues decimos a un elemento, pero ¿a quién le decimos? En este caso le decimos a este eh, equipo que se llama generador de corriente continua. Generador de corriente continua. ¿Y por qué generador de corriente continua? Porque en el rotor necesitamos alimentar, excitar a la máquina de esta manera, ¿no? Entonces acá hay un interruptor que le hemos agregado, un interruptor de campo con su resistencia para poder eliminar efectos capacitivos, ¿no? Tiene su razón de ser. Podía no ponerse. Entonces, desde ese punto de vista, si acá hay un error, una variación, varía la resistencia Shunt y varía la corriente de excitación, entonces varía la excitación. Y al variar la excitación, varía la tensión. Entonces acá viene el concepto siguiente, de que la excitación representa un elemento importante para poder variar la tensión. ¿Cómo era en la velocidad? Para variar la velocidad, ¿qué cosa necesitamos para el caso del agua? Necesitábamos darle más flujo, menos chorro de agua, más chorro de agua. Ahí podemos recuperar velocidades. Pero para el caso de tensión, ese chorro, ese flujo de agua, no es, sino es el flujo de corriente de excitación. Darle más corriente de excitación, menos corriente de excitación para este generador síncrono va a hacer de que nosotros podamos tener la posibilidad de subir o aumentar, bajar o aumentar tensión, ¿no? Entonces, como esta es una máquina Shunt, acá no estamos para estudiar la máquina Shunt, ustedes ya lo han estudiado bastante. Esta máquina Shunt necesita energía mecánica también, ¿no? Una energía mecánica. Y esa energía mecánica lo obtenemos de la máquina prima, de la máquina prima. Entonces, ¿quién está dando la energía primaria para la máquina prima? ¿Quién está dando por acá, si esto es turbina, por acá le estamos dando caudal, le estamos dando agua, ¿no? No es potencia reactiva, es agua, caudal. ¿Está bien? Entonces le damos esto. El caudal, el agua, nosotros habíamos visto que esa agua pasaba por acá, por el rotor y se iba, y acá era potencia activa, P, controlando con la velocidad. Controlando la velocidad, eso lo hemos estudiado. Pero ahora está apareciendo uno más que es lo siguiente, que este caudal también se va por acá, y se va a la excitatriz, se le llama, o dínamo, que está controlando este sistema de regulación de tensión y está excitando y ahora controla la tensión, pero en realidad está controlando también la potencia reactiva. Entonces, a ver, esta energía primaria, ¿qué está produciendo? Esta energía primaria está produciendo potencia activa y reactiva. Pregunta, por ejemplo, para el examen final. Y eso es interesante. ¿Cuál es la energía primaria para producir la potencia reactiva? ¿No? Muchos decían, para producir la potencia reactiva, la energía es la del motor Shunt, la del generador Shunt, la de la fuente de corriente continua. Sí, está bien, pero ¿quién le da energía primaria a la fuente de corriente continua? Porque la pregunta era la energía primaria. ¿Dónde está esa energía que se transforma? En este caso, la energía del agua se transforma en continua, en una excitación, y eso es lo que llega acá al generador, y en vez de controlar velocidad, controla la tensión y por lo tanto controla la potencia reactiva. Entonces, a veces decía, ¿y P? ¿P de dónde aparece? ¿De dónde aparece? ¿Cuál es la energía primaria que requiere el P? El agua. ¿Cuál es la energía primaria que requiere el Q? El agua. ¿También? ¿Los dos?
¿no? Entonces, si alguien dice, voy a generar más Q, voy a hacerlo más grande esto, entonces voy a necesitar más agua. Entonces estamos sacrificando, o mejor dicho, tendría que disminuir los P y darle más Q. O menos Q, entonces más P. Entonces hay que definir en nuestro generador cuál es el factor de potencia. ¿Qué factor de potencia debemos hacer para el generador? Los diseñadores de generadores tienen que definir el factor de potencia del generador. Y ese generador es el que va a dar una cantidad de reactivos y una cantidad de activos. Pero todo parte de todo el análisis que se ha hecho anteriormente, ¿no? Eso sería. Muy bien, entonces, esta sería el tema. Ahora, también se dijo que tenían que hacer, esto es rotativo, pero si fuera estático, ¿qué es lo que hay que hacer? Mira, fíjense, si fuera estático, esto permanece, pero si fuera estático, yo tengo que colocar acá, voy a hacer un esquema, ¿ya? Desde acá, este borne, un transformador de potencia. Y luego de acá, voy a poner un puente de tiristores, un puente de diodos, es lo que ustedes conocen, pero de acuerdo al análisis, salió mejor un puente de tiristores. Fíjense, ¿ven? Mira, yo voy a poner acá, pongo acá, esto es un transformador de potencia, ¿no? Y luego acá sale alterna y acá va a salir más, menos. Fíjense, esto de acá, ¿qué cosa ocasiona? Más, menos. ¿Y esto qué ocasiona? ¿Qué origina? Más, menos, ¿ves? O sea, esto de acá está yéndose acá. O sea, antiguamente los electricistas ponían esto, su dínamo de corriente continua. Pero después los electrónicos dijeron, señores electricistas, yo tengo electrónico de potencia y lo rectifico y con eso, mira, yo no tengo que estar girando carbones, colectores, ejes, espacios, mira. Entonces, mira, lo que tú tienes que hacer es de acá, pones un transformador de potencia. Entonces, prácticamente podríamos decir, este componente reemplaza a todo esto. Fíjense. Esto es tecnología rotativa y esto es tecnología estática. Lo han estudiado, el que ha hecho su tarea con conciencia esta semana, lo repasa, lo tiene. Y seguramente algunos no lo han hecho. Dice, ahora sí, ya, como tengo en la noche para entregar mi trabajo, con estas ideas lo voy a mejorar. ¿No? No importa cuál es la forma como ustedes lo hagan, pero es un manejo de ustedes, ¿no? Es un manejo de ustedes. Y el que lo ha hecho, seguro que ya me entendió con claridad, ¿no? Y ha hecho su tarea, está listo para levantar y ponerlo al sistema. Entonces, a esto se le llama tecnología digital, o sea, no digital, perdón, tecnología estática y a esta rotativa. ¿Cuál es lo que se hace ahora? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que en estos momentos se utiliza más? Esta tecnología. Esto ya quedó para la historia, podemos decir, ¿no? Todavía los antiguos lo tienen, pero si ustedes ahora van a hacer una nueva central, alguien dice, no, yo quiero escoger mi dínamo, me gusta, es muy bonito. No, escogen esto, ¿no? Entonces, esa es la idea. Pero acá algo muy importante, ¿no? Algo muy importante. Y acá puede venir un tema. ¿Cuándo? Ya, mejor vamos a verlo después. ¿Preguntas acá? ¿Preguntas? A ver. ¿Preguntas? No, no hay, ya. Entonces ya tenemos ese sistema y hay estatismo, ¿no? Puede ser astático o estático, ¿no? Y esto es lo que quiero un poco decirle. Todos acá, me están escuchando, ¿no? No, como no he visto comentarios, puede ser que no se ha cortado. ¿Todo bien, no? ¿Me escucha? Sí, profesor. Ya. Mire,
cuando tenemos, acá lo voy a dibujar así, no tan bonito, pero cuando tenemos un grupo generador en conexión estrella, vamos a decir, y acá el neutro, y acá el borne, ¿no? Entonces, y acá el rotor, ¿no? Porque este es el estator, y acá la bobina del rotor, ¿no? Y, y acá el eje, porque es el rotor, y se acopla con la máquina prima, ¿no? Estoy dibujando. Y luego tenemos acá el caudal, porque el agua es el ejemplo que estamos tomando. Entonces, a esto se le llama el grupo generador. Un grupo generador, ¿qué cosa es? Una máquina prima más su generador. Ahí está. Muy bien. Estamos hablando de un generador simple, porque acá esto va a ser alimentado con corriente continua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros empezamos a analizar un poco este esquema, ¿no? ¿Qué vamos a decir desde un concepto de cómo es que se genera alguien? Ustedes me pueden decir, ¿cómo yo logro tener tensión y frecuencia acá en estos bornes? Todo el mundo me habla, me dice que la generación de energía eléctrica debe generar tensión y frecuencia. No, pues, pero dígame, ¿cómo sale eso? ¿Cómo sale tensión y frecuencia? ¿De qué manera? ¿No? ¿Cuál es? Entonces, esa es nuestra idea ahora. Pero eso es recordar lo que ustedes han visto en sus conceptos de máquinas eléctricas. Entonces acá le quiero decir lo siguiente. Este generador, en estos momentos, es el generador que me va a producir energía eléctrica. Entonces todo el mundo contribuye a llegar a este generador. Entonces, mira, en la energía primaria hemos llegado a la máquina prima y ha llegado acá la energía transformada, pero lo que se llama energía mecánica. ¿Ya? Muy bien. Energía mecánica al rotor del generador. Y luego también, a continuación, hemos desarrollado o visto el tema de la fuente de corriente continua, que viene a ser la excitación. Muy bien. Entonces, los conceptos eléctricos nos dicen de que si tenemos energía mecánica, ¿no? Estoy hablando en el generador, y tenemos su excitación, podemos tener en bornes una tensión sinusoidal. Y esa tensión sinusoidal tiene una frecuencia. ¿Y quién la define la frecuencia? Esta máquina prima que tiene velocidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Un generador requiere energía mecánica y excitación para poder generar tensión. Pero yo quiero que sea un motor. También, este mismo puede ser un motor. Para que sea un motor, yo necesito darle tensión y darle excitación. Por lo tanto, la máquina, que es motor, porque el motor tiene que generar energía mecánica. O sea, esos tres parámetros es clave. No pueden desligarse los tres para hablar de energía eléctrica. ¿Y eso quién lo maneja? El generador. El generador necesita en su rotor dos variables, la variable mecánica, la variable excitación. Si recibe eso por todos los conceptos electromagnéticos, podemos lograr detener tensión y frecuencia y todo lo que ya conocemos en Borne, o sea, energía eléctrica. ¿No? Por eso todo el mundo dice, el generador es el que genera energía eléctrica, pero no es solo, necesita antes todo lo que ya hemos estudiado. No es el generador solita no hace nada. Para que sea elemento,
de generación de energía eléctrica necesita todos los parámetros anteriores que hemos estudiado. Pero acá vale la pena también abrir un poco el panorama, ¿no? Abrir un poco el panorama. ¿Qué significa? Jóvenes, esto significa que no todo, pues, puede durar toda la vida, que yo soy el máximo, que yo soy el, ¿no? Acá el generador. Yo soy, mira, todo el mundo quiere energía eléctrica, yo soy la parte principal y todo, ¿no? Como generador. Vino un panel, llegó el silicio, llegó los diodos y también el desarrollo y alguien definió un panel y dentro de ese panel hizo toda una secuencia de circuitos internos y todo y dijo y planteó su experimento de que si nosotros hacemos llegar sobre este panel, sobre esta plancha, la radiación solar, ¿no? La radiación solar en los circuitos generados dentro, acá, podemos obtener una tensión continua eléctrica, no rotativa, estática, podríamos decir continua, ¿no? Especie de un dínamo, ¿no? De un generador de corriente continua. Entonces, el generador genera energía eléctrica acá a una frecuencia de 60 Hz, 50 Hz, o sea, un sistema trifásico, que es la que se ha establecido ya como un sistema práctico y todos lo hemos aceptado. Pero acá surge alguien, dice, mira, señores, yo también puedo obtener más o menos, ¿no? Tensión en continuo. O sea, y mira, yo no hago, o sea, la anterior acá tenemos que buscar el recurso primario, adaptarla, hacer construcciones, todo, ¿no? Y usar el generador. Tengo que usar el generador. Ahí sí es obligado el generador. Pero acá le dijo, no, mira, yo también puedo hacer así. Mira, no he hecho nada, así tengo mi plancha y ya está. Pero en su oportunidad hace 20 años, 30 años que apareció esto, nadie le daba, digamos, mucho, porque ¿sabe cuánto era 300 vatios? 150 vatios, potencias muy bajas, pero después se fue desarrollando, dijo, mira, como ustedes necesitan el sistema trifásico, acá hay que agregarle un elemento que lo transforme la continua en alterna trifásico como el que se requiere, ¿no? Entonces, AC, entonces, era posible, ¿no? Mira, fíjense, con un panel más un inversor, ¿no? Más un inversor invierte continua alterna, de manera muy elemental, puedo generar energía eléctrica. Entonces, ¿esto qué nos da? Esto nos da de que nos da un ejemplo, mira, en la práctica eléctrica, en el desarrollo industrial, ¿no? De que uno en algún momento puede tener a alguien que lo puede reemplazar. Tiene que estar preparándose, ¿no? Que uno nunca dice yo soy lo último. Puede aparecer alguien y ese alguien apareció acá. Y esto de acá, que ustedes ven esto es lo que se llama un grupo generador simple. Mira, este es un grupo generador. Pero fíjense, todo el grupo generador que hemos estudiado. Entonces alguien dirá, pero, o sea, entonces, ¿para qué estudio todo lo que me dicen? Mejor no lo estudio, mejor me voy en el otro lado. Sí, alguien se puede dedicar exclusivamente, uno de ustedes, en el futuro a este tipo de centrales. ¿Y se puede dedicar o no se puede dedicar? Sí, porque la tecnología y el desarrollo de los diferentes países, los inversionistas, están en la construcción de estas plantas, utilizando esta tecnología de los paneles o paneles, ¿no? Podemos la pronunciación paneles solares. Entonces, y se especializan en eso. Tiene su forma de operación, sus particularidades.
Pero ustedes pueden ver acá, no hay nada rotativo, es estático. Esto es una central hidroeléctrica estática totalmente. No tiene inercia, pero acá sí tiene inercia. Y acá viene el tema siguiente. Análisis, estudio de estabilidad de potencia. La estabilidad de potencia, ¿no? Curso de estabilidad. Tiene que ver bastante con la inercia. Y el movimiento en un sistema eléctrico de potencia tiene velocidad, la inercia, todo, la estabilidad. Es clave. Si en un sistema no es estable, compacto, el sistema tampoco es bueno. Imagínense que ustedes tengan tensión, frecuencia así de esta manera. Ese sistema no vale. Entonces hay mucho análisis de estabilidad que tenemos que hacer para hacer los ajustes de estabilidad en el sistema, asegurarnos los componentes. Y tiene que haber bastante en esa estabilidad la inercia. Entonces, si ingresan centrales sin inercia, cómo lo resolvemos? Entonces viene ya la tarea del electricista, de hacer, del analista de potencia, de que podemos tener otras formas de generación de energía eléctrica, no otras formas, sino de energía primaria y las características no sean rotativas, sino estáticas, y eso está cambiando la forma como podemos hacer, digamos, los estudios también de sistemas eléctricos de potencia. O sea, los sistemas eléctricos de potencia estaban todos felices hasta hace 10 años, ¿no? Todo así, de repente apareció, dijo, había, tengo acá una central sin inercia, así que analizan, sin inercia, ¿cómo es esto? ¿De qué manera influye? Mira, esto tenemos que, y aparecen otros actores en el sistema, ¿no? Dicen, mira, yo esos temas te lo puedo resolver con esto. Están apareciendo otros actores en el sistema eléctrico de potencia. Entonces ya el sistema eléctrico de potencia, el analista de potencia, o el que controla un sistema de potencia ya decía estaba feliz ahí tranquilo y salió de su zona cómoda y está analizando ver de qué manera eso y al día siguiente, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Acaso el sol, de repente el sol en estos momentos, porque es una energía, el sol podría ser que está bonito y por ahí pasa la nube, pasa una nube. Al pasar la nube, ya la energía no llega a los paneles. La energía solar no llega, ¿no? La radiación solar no llega. Si no llega, la potencia de un valor se va bruscamente a valor diferente. ¿Y quién lo resuelve? Varían, como la potencia varía, la frecuencia varía, entonces alguien tiene que inmediatamente resolver y eso no las teníamos tan fácil, o los que están en sistemas simplemente decían, mañana, mira, tú controla ya, el otro, todo el mundo decía, ya, yo lo cumplo, al día siguiente, ya, todo más o menos. Pero ahora no, al día siguiente, ¿quién sabe que si la nube va a llegar o no va a llegar? Yo puedo predecir que la nube por ahí va a pasar o no, o que el viento, o que el sol va a ser menos radiante que ahora, o mañana va a estar muy esplendoroso, y todo, no necesariamente, el clima a veces no es tanto que uno puede predecir totalmente. Entonces, ahí ya uno tiene que estar, el que controla el sistema tiene que estar despierto. Por lo tanto, teniendo eso, acá lo que quiero mencionarle al final es de que este esquema que tenemos de tensión con la corriente de excitación, cuando ya tenemos energía mecánica, cuando tenemos energía mecánica, que ya lo hemos estudiado, con el regulador de velocidad, ya tenemos, en ese momento empezamos a excitar. Cuando empezamos a excitar la máquina, la tensión empieza a subir. Sube, sube, sube y llega acá. Cuando llega acá, ya ingresa el regulador de tensión. Mira, entonces, tenemos que darle corriente de excitación para subir o bajar tensión. Para subir tensión. Pero cuando llega acá y hacemos de que la tensión es estable, vamos a seguir dándole más excitación, pero esa excitación que se da no varía la tensión, porque el regulador de tensión, ¿qué hace? No varíes, ahí nomás quédate. Entonces, ¿qué está variando? Lo que está variando es la potencia reactiva. O sea, lo que pasa es de que cuando hacemos que sea constante la tensión y le doy más corriente de excitación,
en ese momento, esa más corriente de excitación realmente está generando potencia reactiva. Fíjense. Por eso este cuadrito, quiero que ustedes lo entiendan. La corriente de excitación, ¿qué puede hacer? Variar la tensión. Pero si el regulador le dice, ya no varía la tensión, y él nunca lo va a variar ya, porque él lo está controlando. Pero yo sigo aumentando la corriente de excitación. ¿Hacia a dónde se va? ¿A dónde se va? Si yo doy corriente de excitación y sigo dando, y la tensión es constante en mi generador, por el generador realmente está saliendo potencia reactiva. Y así se genera potencia reactiva, ¿no? Una cosa muy importante acá de concepto para ustedes. La tensión en un generador no parte de cero, sino parte de un valor. Y a ese valor les sacan, les digo, pero no quiero preguntarles, no, para avanzar un poco. Esa tensión se llama la tensión remanente. Todo lo que es este magnetismo, ¿no? Es excitación. Por ejemplo, un generador tiene núcleo magnético, tiene bobinas magnéticas. O sea, ya el generador, por esencia, es un elemento magnético. Y cualquier elemento magnético es excitación. Por lo tanto, ya tiene una pequeña excitación, un generador al inicio. Entonces, no parte de cero la tensión, parte de una tensión remanente. Eso solamente para recordar a ustedes. Seguro si les preguntaban, ustedes me contestaban, pero un poco que he querido pasar este repaso de esta manera. Muy bien, esa sería la idea de este tema. ¿Tienen algún tema, alguna cosa que consultarme de su trabajo o alguna cosa para mejorar su trabajo? Porque acá lo que interesa, fíjense jóvenes, si ustedes han presentado o no, hoy día recién está abierto. Yo siempre lo pongo para hoy día, ¿no? Perdón. Seguro tienen su tarea ya listo para cargar al sistema, ¿no? Esos dos gráficos tienen que hacerlo, la rotativa y la estática. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a mejorar. Si ustedes ya lo han hecho, dicen, ay, no, acá voy a mejorar mi comentario también con todo lo que han hablado, lo voy a mejorar. Ya está. Mejoran su tarea, ¿no? Mejoran la presentación, la esto. Entonces, definitivamente tienen su un punto. Pero ¿cuál es el objetivo de esto? Que ustedes mejoran con la recepción de datos, con la información de lo que están estudiando, de lo que yo les comento, capaz de lo que ustedes preguntan, hacen lo mejor del trabajo. Y eso queda para ustedes, porque lo dibujan, lo hacen, queda para ustedes. Lo importante es el conocimiento y la práctica que están adquiriendo en este tema. Para mí no, para mí no. No lo puedo usar. Lo que quiero que ustedes ya lo plasmen para ustedes, esa experiencia y esos temas que están desarrollando. Y una de las cosas que uno desarrolla bastante es escribiendo, dibujando. Pero cuando uno escribe, dibuja, tiene que estar pensando en lo que realmente es como un tema real. Un grupo generador, los esquemas, los conceptos, la información allá, la toma de decisiones. Fíjense, todas las cosas que están moviéndose en ese momento dentro de ustedes y del equipo que están, también las ideas del otro. Mira, acá ya hice de esta manera, lo pasan a su compañero, el compañero lo revisa. De repente digan, no, mejor tú vas ahora, el primero yo hago el segundo. O no, mejor hagámoslo dos juntos. Señores, ¿cuál creen que es mejor hacer? Me reparto el trabajo, si son dos grupos, dos personas o tres, uno cada uno, me olvido y cada uno se las arregla para sacar la mejor forma o hacerlo juntos. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál les produce menos comodidad o más comodidad? Más cómodo es que cada uno lo haga. Más cómodo es trabajar solo. Decía, nadie me cuestiona, nadie me dice esto, nadie.
Nadie está diciendo más, nos reunimos o conversemos. Mira, tal fecha, en tal hora, veamos, intercambiemos, mira esto y llegamos a una conclusión. Yo de frente hago planes y ya está, pues. Jóvenes, ya no somos yo, no, no, sino somos nosotros. Si ustedes salen al mercado laboral, si ustedes trabajan solo, están perdidos. Tienen que saber trabajar con el resto. Tienen que saber gestionar personas. Gestionar personas es clave para cualquier especialidad, para cualquier profesional. Es decir, mira, vamos a reunirnos, en la reunión, hacer óptimo la reunión, llegar a acuerdos, y va a haber diferencias. Y las diferencias, tratar de manejarlas, ser asertivo, aceptar. Y eso no, hay personas que sí les gusta, hay personas que ya salen, nacen, ellos quieren, se alegran de esas reuniones, de esas, ¿no? Pero hay otras que no. Y les voy a decir, el mayor porcentaje, capaz de los ingenieros, y todo, ¿no? A veces preferimos estar solos, pero les digo por experiencia, eso no. Por eso les digo, si ustedes hacen su trabajo en dos, en tres, y juntos lo hacen, van a ver que esa experiencia les va a servir posteriormente. Y si están trabajando en equipo siempre, excelente, excelente. Bueno, ¿alguna pregunta de este tema? Ahora sí, pasamos al tema principal, que es lo que yo le decía. Vamos a ver. A esto, operación de centrales eléctricas. ¿Algún comentario del control de la frecuencia y del control de la tensión? ¿Algún comentario que dice? A ver, dos comentarios, rápidamente. ¿Ninguno va a comentar? Bueno, a ver, Percy, hola, buenos días, Percy. ¿Qué comentas sobre este tema de la tensión en la frecuencia? De una unidad generadora, ya que estamos hablando de eso, ¿no? ¿Qué opinas? Percy, ¿me están escuchando o no? No, me parece que se ha ido. Hola, Sí, lo escucho, profesor. ya. Entonces, Percy, ¿tú me escuchas? Percy. A ver, Víctor, ¿tú qué has contestado? Víctor, ¿qué opinión te merece esta tensión, la frecuencia, cómo se controla? ¿Alguna cosa te dificulta o está claro? ¿Qué comentas? ¿Cómo la ves? Sí, 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 está interesante, profesor. La parte de la tecnología rotativa y la estática, cómo está evolucionando, ¿no? Con la electrónica de potencia. Sí, sí, se ha entendido. Ya, entonces, a ver, Víctor, si por ejemplo yo te digo, la tensión, mi casa está a 220, ¿no? Normalmente, pero en este momento lo mido y está 210. ¿Qué puedo decir? De que hay algún problema en la generación, ¿no? Que ¿Qué necesita el sistema? mm,
control de la reactiva. Necesita un poquito más de reactivos. Ujú. Necesita darle reactivos un poquito, ¿no? Pero si estamos con 235, Necesita perder un poco de reactivos. hay que quitar a la generación un poco de reactivos. ¿Se Claro. dan cuenta? Entonces, muy bien, Víctor, muy bien, muchas gracias. Ahí vamos a ver Bruno. Bruno, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, profesor. Dígame. Bruno, así de manera nomás concreta, ¿qué pasa si en casa tú coges tu multímetro, pones en frecuencímetro y mides la frecuencia? La frecuencia te sale 59.5. ¿Qué está pasando? ¿Qué necesitas para recuperar a 60? Ah, eh, ¿Sí? me dijo 59.5. Ok. Eh, Eso significa que hubo un consumo, por lo tanto tendremos que aportar potencia a la red. ¿Sí? ¿Aportar qué? Eh, Potencia a la red Ya, a- o eh, re- disminuir las cargas. aportar potencia. ¿Qué potencia? Reactiva. ¿Activa o reactiva? Reactiva. Estamos hablando de la frecuencia Oh, perdón. Activa. activa, ¿no? Si tu Sí. frecuencia es 59.5, significa que hay un déficit de potencia activa. Por lo tanto, se tiene que ver que alguna central suba a la potencia activa. ¿Y qué pasaría, Bruno, si tenemos 60.1 Entonces, Hz? ahí sería el caso contrario. Tendremos que disminuir la potencia. ¿De quiénes? ¿De quién tendría que disminuir? Del Ah, generador, de los grupos oh, generadores. sí. Eh, Muy bien, sobre eso quería dar una consulta. Em, He visto que em, las centrales térmicas son las que se usan más que todo para esta especie de regulación en caso de que haya incrementos o decrementos de la demanda. Y tener en cuenta que también había unas centrales de biomateria, biomasa, exacto. Eh, ¿Cómo es su funcionamiento de estos? So- entiendo que sería similar a una térmica, pero su funcionamiento sería pues que operen bajo, aportando el máximo, la máxima cantidad de potencia que pueden, o ¿cómo sería su funcionamiento? Ya, Bruno, tú me estás preguntando ahorita, un poquito saliendo del tema, Sí, 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 ¿qué perdón, pasa? ¿Cómo es la operación? ¿Cómo funcionaría una central eléctrica que utiliza biomasa. digamos, componentes que utilizamos nosotros para nuestra vida diaria de ser humano? Biomasa, ¿no? O sea, por ejemplo, la caña de azúcar, en vez de hacer azúcar, pues lo transformo a un material combustible, ¿no? Sí, Entonces, el trabajo es similar a cualquier central. Normalmente, cuando hablamos de la biomasa, casi es térmica, ¿no? Casi es térmica, ajá, que vamos a ver después. En vez de petróleo, gas natural, ¿no? claro, usan otro Utilizamos, combustible. es otro combustible, pero el proceso es lo mismo. Entonces, ¿cómo trabaja? Vamos a ver de las centrales térmicas cómo trabaja. Ese mismo proceso es la que usan unas turbinas a gas, ¿no? Turbomáquinas, ¿no? Y sus velocidades son más altas que las hidráulicas. Lo vamos a ver, pero el trabajo es parecido a cualquier central convencional que estamos viendo ahorita, ¿no? Pero lo tratamos con las centrales térmicas, es parecido, es parecido. Pregunta, Bueno, ¿también entran como parte del despacho? sí, también lo que pasa que hay una preferencia, una prioridad de que ingresan al sistema las renovables, ¿no? Claro, claro, claro.
como prioridad las renovables. Son baja potencia, entonces en estos momentos, por ejemplo, el costo marginal ha subido bastante. Ahorita estamos por $100 por megawatt hora, estábamos en 20, 30. Mira, fíjense, $100. Ahorita es como que alguien vende energía y está en $100 por megawatt hora, de lo que estaba hace 2 meses o un mes de 30. Mira, de 30 Mm. se ha triplicado. Y creo que se llegó a 500 en una barra, $500. Claro, hablamos de 500 soles, ¿no? Estoy hablando yo en dólares. No, sí, en dólares le digo, ¿En dólares porque llegó? ¿En sí, dólares? vi una publicación ahí por LinkedIn que vieron que en el portal web de del COES, una de las barras estaba con un costo de 2.000 soles por ahí, lo cual se traduce a casi Ya. $500. Ya, muy bien, excelente. Habrá sido en un 15 minutos, pero en promedio estamos hablando de $100 en estos momentos, ¿no? En promedio un día, pero sí, en un punto podría haber salido Bruno, de acuerdo, porque nuestro costo de energía es cada 15 minutos, pero está bien, es un buen dato, Bruno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto de biomasa, las renovables, aparte de ser ahora convenientes, de darle un fomento, darle prioridad, también son baratas, ¿no? Hay que usar lo máximo de las cosas que nos da la naturaleza, ¿no? ¿Por qué el costo del marginal se ha elevado a 100 o $120, o como tu compañero dice, $500 por megawatt hora en algún momento? Es de que no están las lluvias, o sea, las hidráulicas no están entregando como se había proyectado. No, las lluvias se han desplazado a fines de diciembre y algunos piensan que no va a llover. No es que no va a llover, sino no va a llover a nivel que corresponde en enero. Por lo tanto, los recursos del medio ambiente, agua, para transformar la energía eléctrica no serán los convenientes. ¿Y eso qué hace? Que ingresen las centrales termoeléctricas que son más caras. Y por lo tanto, el costo de las más caras pues van elevándose, ¿no? Pero en estos momentos ya deberíamos tener agua y todas las hidráulicas estar felices ahí generando y los costos bajar, ¿no? En fin, es un tema de comercialización que también seguro lo van a ver en otros cursos, pero es un tema también interesante. Muy bien, jóvenes, nuevamente recalco. Yo lo iba a dejar así, sin decirle nada, ¿no? Sin decirle nada. Fíjense, no sé si habrán ido a un curso, me pareció un taller interesante, y les digo así, ahorita me ha hecho acordar lo siguiente. Un taller de gestión de personas, liderazgo, ¿no? Que hay que darle fuerza, jóvenes. Entonces, yo tuve la oportunidad de asistir. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El expositor llegó, se sentó y empezó a hacer sus cosas, ¿no? Nos miró y nosotros también lo mirábamos, ¿no? Y estábamos alerta al inicio de que ya empezara a hablar, pues, ¿no? Y pasó 10 minutos, no hablaba. 15, media hora, nada, no hablaba. Y hasta llegó hasta 1 hora. No hablaba. Entonces, después de 1 hora habló. Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó dentro de esa hora? Como no hablaba, ¿qué es lo que pasaba? Nos preguntábamos entre nosotros, ¿qué pasa? ¿Por qué no habla? ¿No? Por ella también, ¿por qué no hice nada? Me pasó 1 hora esta tarde, que te falta respeto, ¿no? Algunos, bueno. Y por ahí él decía, mira, yo voy a hablar, voy a representar yo como delegado, lo que sea, para hablar con el expositor. O alguien, ¿no? Y así, entonces él hacía sus cosas y entonces uno de ellos dijo, ya, no, mejor yo voy
empecemos, hablemos de este tema, porque era relacionado, no era un concepto muy teórico, era de cómo gestionar personas, ¿no? ¿Qué hacemos? Mientras vamos a ver que seguramente tiene problemas, conversar, ¿no? Y después de una hora, ya el expositor ya dijo, ¿no? El tema, ¿no? Es que cómo cada uno de nosotros empieza a hacer cosas en una situación de este tipo, o sea, de qué manera se debe resolver, interactuar, y no simplemente esperar, ¿no? No simplemente esperar, sino actuar. Y acá un poco que era, no que el expositor habla, la idea del expositor era que hable menos y más los que participaban, ¿no? Y aflorar sus temas particulares y también a veces miedos internos para poder hablar, empezar a liderar cosas o decir, mira, podemos hacer así. Y empezó, digamos, a plantear cosas que era necesario que uno hablara, aún de sus mismos problemas que tenía internamente, y las planteara sin dificultad, porque todos tenemos problemas, ¿no? Entonces, y eso es lo que ahora, hace un momento, ¿no? La situación se pone tenso, jóvenes, ¿no? En ese momento tenso. Y uno mismo que es consciente de lo que está viendo, dice, pero ¿qué puedo hacer yo? Voy allá. Y ahí pensamos, ¿no? Yo tengo que liderar, tengo que ser el mejor de todos. No, él tomó esa iniciativa de conversar, yo también converso. Pues, o sea, todos quieren ya sobresalir, que esto después, y algunos quedarse ahí nomás, ¿no? O algunos se bloquean. Es un tema de ese tipo. Ahora, por ejemplo, y eso vamos a seguir practicando, ¿no? Les he pedido un comentario, dos comentarios. He tenido que yo decirles para no, bueno, se me agotó un poquito el tiempo. Podía seguir hasta que alguien hablara, ¿no? Entonces, acá tenemos que, siempre les voy a pedir un comentario. A mí me gustaría que el último día de clase le diga un comentario y todo digan, mira, un momentito, ya, con eso es suficiente. Dos comentarios. No, yo también quiero comentar, yo también. ¿No? A eso, o sea, eso es importante, jóvenes. Por favor, perdamos el tema y a veces yo creo que capaz yo no los veo a ustedes, ¿no? De repente, presencial sí lo puedo apreciar mejor porque los miro, veo a cada uno de ustedes, pero acá no. De repente están haciendo otras cosas o no están concentrados. Pero algo muy importante es de que hay que hacer las cosas bien de cada cosa y sacar el máximo provecho. Y si también están en desacuerdo y no están sacando lo que quieren, levantar y decir, mira, esto no me convence mucho y necesito un cambio. Puede ser que podamos cambiar así o así. Excelente, excelente. Y van a ver que las cosas varían. El docente se pone también firme y se desarrolla. Y la próxima no dice acá, voy a tener mucha confrontación, voy a tener que prepararme por acá, por allá, ¿no? No, no es que el docente diga, mira acá, se me están llamando, no puede ser, no, más bien es algo que le presiona a poder elevarse. Solamente el estrés nos permite subir. El estrés es bueno, jóvenes, el estrés es bueno, pero el estrés saludable, ¿no? Cuando ustedes van a un examen, van a dar una sustentación de tesis, una entrevista, están en un estrés, pero ese estrés es para poder crecer, tienen que saber dominarlo, ver. Y después de eso ya pasó el estrés, ya están ya trabajando en una empresa, pasaron su curso, ya están en otro nivel, ¿no? Entonces, tenemos que estar en esa, también permanentemente en esos cambios, pero eso es parte del tema, de nuestro diario accionar y eso nos hace crecer. Pero si, por ejemplo, alguien dice, me saqué 0,5, ya estoy desaprobado, ¿cómo es esto? ¿Por qué a mí? Yo estudio día y noche. Y así, se la pasa todo el medio ciclo golpeándose y otra vez más la nota. No, eso ya es un estrés que
que al final hace que se sienta también mal y seguramente no va a poder afrontar la situación. Ya, me saqué 0,5, estoy mal. ¿Por qué es eso? ¿Para qué me ocurre? Normalmente uno dice, ¿para qué me ocurre? ¿Ya? Para tomar más conciencia, ¿ve? Entonces toma conciencia y ya, perfecto. Me saqué por tal razón y ahora todos los días a estudiar, a repasar, a ver, tal persona se ha sacado 20, bueno, voy, converso con él y acciono y de repente ya dominando. Me saqué buena nota. O sea, hay que tomar acciones. Pero los primeros días, el primer día sí, ha estado cabizbajo, ¿no? Es normal que uno se saque una mala nota y esté de mala ese día, es normal. Y eso es natural. Pero si de eso te la pasan todo el siglo, ya no es normal. Ya ese ya es una cosa interna que se está haciendo daño, ¿no? Entonces, eso tenemos que hacerlo. Todo esto que les menciono, jóvenes, lo necesitan para su diario accionar en el mercado laboral. En el mercado laboral. Acá no. Y otro tema importante es de que deben saber manejarse con otras personas. Muy bien, veamos la operación de centrales eléctricas. ¿Ya? En primer lugar, vamos a repasar un poco el principio de funcionamiento. Fíjense, nuevamente repetimos lo que hemos comentado. Fíjense, acá. Este es un grupo generador. A esto queríamos llegar al inicio. ¿Cuál es el grupo generador? Para poder tener una clara idea, acá está el recurso. La energía primaria, jóvenes, la energía primaria es clave, ¿ah? Sea nueva tecnología, tecnología tradicional, convencional, todo, la energía primaria es clave. ¿Dónde está la energía primaria? Es lo que tenemos, lo que nos da la naturaleza. El agua, el sol, el viento, los los términos de biomasa, aún los residuos sólidos urbanos, o sea, la basura, también es un recurso de la naturaleza, o sea, del entorno, y se puede utilizar. Hay centrales eléctricas que se hacen de esos, de la basura, en otras palabras, entre comillas. Hay países como Noruega, Suecia, que tienen un tema ambiental muy fuerte, tienen sus centrales con residuos sólidos urbanos. Yo lo llamo residuos sólidos urbanos porque son residuos que se generan, ¿no? En las ciudades, que nosotros generamos, ¿no? Entonces, ese es su recurso primario, lo trata y genera energía eléctrica. Les digo, no sé si les he comentado, Noruega está buscando, quiere ya requiere para su generación de sus centrales más residuos sólidos urbanos. Entonces, lo que ellos mismos generan en su país no es suficiente. Tienen que comprar de otros países. O sea, tienen que comprar la basura, sí, así es. Así es, fíjense, a ese extremo o a esos niveles interesantes podemos llegar, ¿no? Entonces, tenemos la energía primaria y la energía primaria, al final, sale por acá. ¿Qué cosa va a salir por acá? Tensión y frecuencia. Y, de acuerdo a lo que ya sabemos ahora, sale tensión y frecuencia. Tensión más menos potencia reactiva. Y también frecuencia más menos potencia activa. Fíjense, así. Y el primer día que hemos tenido clase, hablamos de una caja negra, donde dijimos energía primaria y por último, nuestro objetivo, tensión, frecuencia constante. Nada más. Pero ahora sí ya sabemos qué cosa pasa en esa caja negra, ¿no? ¿Qué cosa pasa en la caja negra? Acá lo vemos. Lo repasamos, como ustedes quieran llamarlo. La unidad generadora requiere una máquina prima, que es esta, requiere, ¿no? Un generador, que es esta, que podemos involucrar también al tráfego, ¿ah? Que es esto. Ahí está. Se acoplan directamente. Ese es el grupo generador.
pero no puede trabajar sola. Lo que se requiere es, en este caso, tener un sistema de regulación de velocidad, ¿no? Un sistema de regulación de velocidad. Acá me falta el sensor de velocidad, que también requiere medir este sistema de regulación de velocidad. Este sistema de regulación de velocidad controla la velocidad acá en el eje en base al control de la energía primaria de la máquina prima, y ese control de la velocidad n realmente es el control de la frecuencia. Y la frecuencia lo controla variando la potencia activa en bornes, que en realidad es el control de la energía primaria, ¿no? Entonces, esta frecuencia se controla con el sistema de regulación de velocidad. Después de eso, como ya tengo frecuencia, de la misma manera, en el rotor se da una excitación en corriente continua, se excita la máquina y el sistema de regulación de tensión mide la tensión acá y hace que se controle la tensión, porque sea constante, variando la corriente de excitación. Pero sabemos que la energía primaria también apoya acá a la excitación para poder generar una tensión constante, pero variando la potencia reactiva. Entonces, ¿quién varía la potencia reactiva haciendo que la tensión sea constante? El sistema de regulación de tensión. ¿Quién hace que la frecuencia sea constante variando la potencia activa? El sistema de regulación de velocidad. Por lo tanto, pues, estos dos elementos son la clave o el tema relevante para operar un grupo generador. Entonces, en pocas palabras, ¿cuál es el dispositivo que controla la tensión? El sistema de regulación de tensión. ¿Cuál es el dispositivo que controla la velocidad? El sistema de regulación de velocidad. Controlar frecuencia. ¿A qué llama primaria y secundaria? ¿Cómo lo controla? Ya sabemos. Ahora, ¿en la tensión hay primaria y secundaria? No. En la tensión principalmente hay temas de niveles de tensión, ¿no? Porque la tensión constante no necesariamente es, no necesariamente es única la tensión, ¿no? Puede variar, pero al variar no significa que sea variable, sino que es constante. Ahora, una cosa relevante que quiero comentarle aprovechando esto es de que, bueno, ahí la idea quería comentarles, pero creo que seguimos porque ahorita el desenfoque lo vamos a ver después. Entonces, acá ya hemos hablado todo esto. Muy bien. Entonces, ¿cómo se controla la potencia activa? ¿No? Acá está. No voy a repetir esto. Este es un esquema nada más que les da a entender eso. La potencia activa se controla con sistemas de regulación de velocidad. Hemos hablado bastante de esto ya. Hasta han tenido problemas en el examen parcial. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros acá vamos a tener, de acuerdo a esto, frecuencia con potencia activa. Al inicio, la velocidad sube variando el caudal. No reactiva, no es potencia reactiva, caudal. Y después de eso, hacemos que la velocidad sea constante con el sistema de regulación de velocidad. Y como la velocidad es constante, nuevamente repito el concepto, variamos caudal y en vez de que aumente la velocidad, realmente acá estamos variando la potencia activa. ¿No? La potencia activa, o sea, yo hago que la velocidad sea constante, lo detengo a la velocidad y le doy más energía primaria, entonces ahí sí es más menos activo, pero con esa velocidad constante. Es el principio de funcionamiento de la velocidad, ¿no?
Creo que ahí en el examen yo le decía, ¿cómo usted controla la frecuencia, creo? ¿Cómo controla la potencia activa? Yo controlo la potencia, simple, controlo la potencia activa haciendo que la frecuencia sea constante, que la velocidad sea constante. ¿Cómo usted controla la frecuencia, que la frecuencia sea constante? Tranquilo, yo controlo que la frecuencia sea constante, haciendo que la potencia activa en el sistema estén equilibrados a esa frecuencia. ¿Quién hace eso? El sistema de regulación de velocidad. Muchas preguntas se pueden decir, pero llegan al mismo concepto, ¿no? Y lo mismo en el caso de la potencia reactiva. Creo que ya lo hablamos ya. Lo mismo. Si yo hago que la velocidad, que la tensión sea constante, al excitar la máquina, yo puedo a continuación producir potencia reactiva, ¿no? Por lo tanto, ¿qué cosa es operar una central eléctrica? Operar una central eléctrica es 4 pasos. ¿Cuáles son esos 4 pasos? Sus 4 pasos son, tengo que arrancar la máquina, tengo que sincronizar, tengo que despachar y parar. Y nuevamente, sigue. Y así, arrancar, sincronizar, despachar, parar. Cualquier central y cualquier proceso, si empezamos a conversar. Entonces, yo lo arranco, lo sincronizo, despacho, paro. Entonces, vamos a analizar cada uno de ellos. Esas son las 4 etapas importantes que debemos considerar. Entonces, vamos a empezar, creo que del primero, ¿no? Empecemos. Arranque. ¿Está bien? Vamos a arrancar. Vamos a arrancar Entonces, cuando arrancamos, ¿no? Cuando arrancamos, entonces, ¿qué significa arranque? ¿No? Cuando nosotros arrancamos, lo primero, y eso es lo más recomendable, es como tenemos nuestra máquina prima, un arranque es primero llevar a la velocidad nominal. O sea, tenemos que hacer que la velocidad, el eje inicialmente estaba en 0, ¿no? Estaba en 0. Entonces tenemos que llevarlo poco a poco, con un ángulo de 45 grados, eso sería lo más recomendable. Lentamente, no voy a llevar pues así, bruscamente, ya de frente, ¿no? No, eso es malogra también la máquina. Llegamos acá, llega la velocidad, y acá ya interviene el sistema de regulación de velocidad. Ya está. Esto es el primer paso, o sea, girar el eje a velocidad nominal. Ya está, así lo he hecho, el operador lo ha hecho, ¿no? Entonces, ya tenemos la velocidad, ¿no? Luego, ¿no? Después que ya hemos, debemos entender esto, ¿no? Este de acá para entender. Esta es la unidad generadora. Tal como ustedes pueden ver, con el sistema de regulación de velocidad, ya hemos logrado que acá haya velocidad nominal. La velocidad ya es constante porque el sistema de regulación ya está. Una vez que uno ha tenido velocidad, a continuación, ¿qué cosa va a pasar en el generador? En el generador vamos a tener en bornes una tensión. Ahí yo les preguntaba, ¿qué tensión vamos a tener? Tal como ya hemos, nuevamente repito, pero si nosotros tenemos energía mecánica, ¿no? Esto para energía mecánica, y tenemos excitación, recién podemos tener tensión. Entonces, ¿ya tenemos energía mecánica? Sí, porque ya la velocidad está a la velocidad nominal, que es la frecuencia nominal. Entonces, ahora nos falta excitar, darle efectos magnéticos. ¿Y por dónde le tenemos que dar? Por la excitatriz, por acá, en borne del rotor, ¿no? Pero como la máquina
magnética tiene su propio magnetismo o una excitación inherente, inicial, tiene una tensión mínima ya. Ni bien gira, termina la velocidad nominal, ya tiene tensión en este borne. ¿Qué tensión? ¿Qué tensión, jóvenes? ¿Qué tensión? Sin excitar la máquina, ¿qué tensión tenemos? A ver, ¿qué tensión tenemos, jóvenes? Lisette, hola, ¿cómo está Lisette? ¿Todo bien? Buenos días. Hola, Lisette, ¿estás en línea? Ah, sí, profesor. ¿Qué tensión piensas tú que tenemos cuando todavía no excitamos acá la máquina? Mm, Ah, ¿te acuerdas en tu curso de máquinas que ya hay excitación un poquito? Entonces, un poquito de tensión hay. ¿Cómo se llama esa tensión? ¿Te acuerdas? Acá, ¿puedes leer qué tensión es? Remanente. Sí. ¿Se acuerdan ustedes de tensión remanente? Diego, ¿te acuerdas de tensión remanente? ¿Alguna vez has escuchado en tus cursos? Diego Obispo. Justin, también, Justin Miguel, ¿te acuerdas de tensión remanente? Hola, Justin. Bueno, no sé qué es lo que pasa, porque no contesta, ¿no están en línea? Diego y Justin, a ver. Percy tampoco adelante, no sé si me ha escuchado. Percy, a ver, vamos a ver el delegado. Jordan, hola Jordan, buenos días. Buenos días, ingeniero. Ah, hola Jordan, ¿qué tal? ¿Has escuchado esta tensión remanente? Bueno, sinceramente no, sí lo he escuchado, pero no me acuerdo mucho qué era la atención romántica. Ya. Bueno, está bien. Por eso, si ustedes dicen, no, mira, no me acuerdo, no sé, por lo menos me contestan, ¿no? No sé por qué no contestan algunos alumnos, Jordan. A ver si intercambias ideas con tus compañeros. Ahorita no quiero entrar a llamarle por un video o lo que sea, porque si están simplemente dejando su cámara, ¿no? Tampoco es bueno, ¿no? No es ético ese tema. Salvo que lo mencione en la nota y ya yo no lo llamo, pues, ¿no? Me dicen, de todas maneras, estoy de vez en cuando entrando por problemas, temas particulares. Pero acá Percy no contesta, Justin no contesta. Entonces algo está pasando, ¿no? Pasaremos, me parece, al presencial. Ya, lo evaluamos. De todas maneras, me preocupa eso, Jordan, ¿ya? Coméntalo si me comenta la próxima semana. Muy bien, entonces, es lo que se llama la tensión remanente, ¿no? Tensión remanente. Es tensión remanente. Acá está. Esta tensión remanente es la que se genera, pero ¿a qué frecuencia? La frecuencia de la velocidad nominal, ¿no? Entonces, empezamos a excitar la máquina, ¿no? Empezamos a excitar la máquina. Cuando excitamos la máquina, primero estaba con su tensión remanente, que es esta, ¿no? Tensión remanente, y luego, al subir, la excitación llega acá. Podemos seguir incrementando
incrementamos hasta llegar a la tensión nominal, que podría ser esto. Tal como ustedes pueden ver, este periodo, que en realidad es la frecuencia en el eje, que es la velocidad, RPM es en el eje, que es constante, eso no varía. No, lo que está variando es la magnitud. Entonces, desde ese punto de vista, ya tenemos acá la velocidad o la frecuencia, y con la excitación estamos elevando la tensión desde la remanente, que es inherente, hasta la tensión nominal. Por lo tanto, tenemos frecuencia y tensión, ¿no? O sea, en el arranque, ¿qué es lo que hay que hacer? Llevar la velocidad a la velocidad nominal y luego excitando, llevar a la tensión nominal. Eso sería el arranque, ¿no? El arranque. Acá vienen varias preguntas que podemos hacer, ¿no? Sobre este tema. Es, por ejemplo, a ver, un ratito, un momentito, por favor.
Hola, buenos días. Bueno, nuevamente, disculpen un momento. ¿Me escuchan bien, no? Sí, profesor, escucho bien. Sí, Ya, profesor. ya, listo, gracias. Entonces, ¿cómo se opera entonces? Primero, la máquina se llega a la tensión nominal con el sistema de regulación de velocidad. Y luego se actúa sobre el sistema. Primero hay que cerrar el interruptor de campo, lógicamente, ¿no? O sea, eh, en el proceso, acá hay lo que se llama el interruptor del rotor. Primero se cierra esto, ¿no? Después de cerrar esto, ya empieza la excitación con el sistema de regulación de... Por eso este es, de todas maneras, un primer paso relevante que siempre se tiene, ¿no? Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta en este proceso. O sea, cerrar interruptora de campo, luego excitar la máquina hasta llegar a la tensión nominal, lógicamente con el sistema de regulación de tensión, y al final lo que vamos a obtener pues es, eh, ¿qué vamos a obtener al final? Lo que vamos a obtener al final es que en este borne o en esto vamos a tener la tensión y la frecuencia ambos constantes. ¿Por qué constante? Porque ya está siendo controlado por el sistema de regulación de velocidad, regulador de tensión. Esto es el primer paso, este es el arranque. Entonces, ¿el arranque qué es? Lograr que el grupo generador tenga tensión y frecuencia ahí. Y eso ustedes lo saben. ¿Qué significa? Eso es una máquina en vacíos. En vacíos significa sin carga. Pues hemos logrado el arranque de la unidad generadora, logrando, o el objetivo del arranque es que podamos tener tensión y frecuencia listo ahí, pero sin carga, ¿no? Primer paso, primer paso. Entonces, eso sería el primer paso. Vamos a ver el segundo paso, pero el segundo paso sí va a ser una tarea para ustedes. Por eso los esquemas que hay ahí lo pueden tomar una foto. Estos papers, o no les paso porque es simplemente una guía, no es para que ustedes estudien y cosas. Entonces, veamos el siguiente paso. Este sería el primer paso, ¿no? Ya lo tenemos en vacío. Ya lo tenemos en vacío. El siguiente paso es eh, cerrar el interruptor. ¿Qué significa esto? Como ya tenemos la unidad en vacío, ¿no? Ya tenemos en vacío acá tensión y frecuencia, ya tenemos en vacío. Ahora el objetivo es cerrar este interruptor. Cerrar este interruptor significa poner en paralelo la unidad generadora, conectar la unidad generadora al sistema, ¿no? Entonces, para conectar al sistema, no es cuestión de cerrar el interruptor nada más. Se requiere cumplir condiciones. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a tener acá un sistema que es el grupo generador, pero también vamos a tener acá un sistema eléctrico de potencia. Este sistema eléctrico de potencia está girando a una velocidad que es 60 Hz, ¿no? Para Perú. Y esta también ya está girando sin carga. Entonces, son dos sistemas que ahora serán independientes, una grande y otra pequeña, que tienen que unirse. Pero la grande, que es el sistema eléctrico de potencia, ya es un sistema firme ahí, que está trabajando estable. Es como ustedes seguramente alguna vez han llamado barra infinita. Ahí está, fijo. Pero la que va a ingresar a nuestra unidad generadora es la variable, ¿no? Entonces tenemos que nosotros igualarnos a las condiciones del sistema para cerrar el interruptor, ¿no? Acá tienen ustedes un ejemplo que yo puse como un ejemplo, una similitud a lo que podemos hacer, ¿no? Es de que si tenemos acá en este caso, eh,
tenemos un batallón de soldados, ¿no? Que está marchando firmemente en un sentido, pero uno de ellos no llega a la hora, digamos. Entonces acá hay un sistema que se está moviendo. Y como es un sistema que se está moviendo, la persona, el soldado que llega acá, pide permiso para ingresar. Pero para ingresar acá, ¿creen ustedes que va a ingresar a este sistema así, ojo cerrado, ingresar y punto? Si ingresa acá, puede chocar con el soldado que está acá o con el soldado que está delante. O al chocar, puede ingresar más o menos y puede tambalearse ahí. O puede chocar tan fuerte acá que sale y va a tener. Pero cuando llega acá, hace un esfuerzo, dice, no, me quiero quedar, aunque sea golpeado, ¿no? De la misma manera, un grupo generador que está acá, si quieres ingresar a este sistema, ¿no? Tiene que medir las condiciones. Entonces, si ese soldado quiere ingresar de manera apropiada, lo que tiene que hacer es, a una cierta distancia, empezar a desplazarse semejante al sistema. Decir, allá, a ver, ¿cómo es mi sentido? Ah, voy al mismo sentido. Ah, a ver la velocidad. Voy a controlar la velocidad, manejo la velocidad. A ver, la velocidad es más, menos, ¿no? Y luego también hay unos ángulos para ser precisos ahí. Y en base a eso, en un momento determinado, pues ya tengo todas las condiciones y ingreso. Y al ingresar, nadie siente nada, ha sido una perfección de ingreso, por lo tanto, estoy dentro del sistema. Eso es lo que tenemos que hacer también con un grupo generador cuando uno hace la sincronización. Y esa sincronización significa cerrar este interruptor. Tengo que cerrar este interruptor bajo esas condiciones, como si fuera el zumbido de una mosca. Y nadie se da cuenta que he cerrado el interruptor. Si yo cierro el interruptor y no logro eso, choco con un soldado que está más adelante, más atrás, o ahí me bamboleo dentro internamente para tratar de estar, en el momento que cerré, voy a sentir en forma real un temblor ahí en el grupo generador. Un temblor. Si es mucho la diferencia, voy a sentir un terremoto. Y podemos llegar a la situación de quemar al generador, al transformador, malograr al grupo generador. Porque el gran sistema, ese gran sistema ahí es como un gigante. Si viene a ponerse ahí, pues le dará su golpe nada más, ¿no? No hay ningún problema. Salvo que sea un grupo generador grande, entonces lo hace tambalear, producir una oscilación en el sistema si no ingresa bien. En otras palabras, si no cierra bien su interruptor. Por lo tanto, jóvenes, cuando ustedes cierren un interruptor, siempre piensen en que deben cerrar bien y debe cumplir las condiciones. Usted dice, voy a cerrar un interruptor. Tranquilo, no. Cerrar un interruptor no significa cerrarlo por cerrar. Tienen que pensar qué es lo que están haciendo. Entonces, a eso se llama, lo que nosotros denominamos es el, vamos a ver un esquema. Acá está. Este es el esquema que ustedes tienen que desarrollar. Jóvenes, tómenle foto a esto. La tarea de esta semana es elaborar, ¿no? El esquema, anoten ahí, tarea 2, es elaborar el esquema de principio del sistema de sincronización de un grupo generador. Elaborar el sistema de sincronización de un grupo generador. ¿Está bien? Entonces, acá les explico. Y acá ustedes van a ver y cuáles son al costado tienen que poner todas las condiciones que debe cumplir y en qué momento tienen que hacerlo cumplir. Tienen que comentar eso, o sea, hacer un estudio de la puesta en paralelo. Ustedes creo que han hecho un laboratorio de puesta en paralelo, repasar también eso. ¿Qué es lo que pasa? Este de acá, esta barrita que tienen ustedes acá, es el sistema. Y esta es la carga, ¿no? El sistema es esto, fíjense. Este es el sistema.
también esta unidad generadora. Acá tengo yo el sistema. El sistema. Acá está el sistema eléctrico. Entonces, ¿cuál es el grupo generador que quiero ingresar? Este es el grupo generador que quiero ingresar. Entonces, necesito cerrar este interruptor. Para cerrar este interruptor, tengo que medir la tensión de esta, ¿no? Tengo que medir la tensión del sistema. Entonces, acá tenemos una sincronización manual con 2 frecuencímetros, 2 voltímetros y un sincronoscopio. Y tengo un sincronizador. Y tengo un sincrocheck. Y tengo una persona que va a hacer la operación manual, ¿no? Con ayuda o sin ayuda. O sea, acá está todo el concepto de una puesta o de mira, puesta en paralelo también se llama. Sincronización, proceso de sincronización, sincronizar, cerrar interruptor, puesta en paralelo, lo que ustedes quieran saber. Entonces, acá está todo. Por lo tanto, la tarea ¿cuál es? Que ustedes lo dibujen, interpreten este plano y luego comenten. ¿Qué cosa es sincronización manual? ¿Qué cosa es sincronización automática? ¿Qué es sincronizador? ¿Qué es sincrocheck? ¿Qué significa sincronización manual total? ¿Qué es sincronización con la ayuda de un sincronizador? Eso, acá está. Ese es el aporte que ustedes deben dar y ahí lo comentamos la próxima semana rápidamente y pasamos a los otros procesos. ¿Preguntas? No ganó, unos minutos. Bueno. Jordan, ¿estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, con esto vamos a terminar la clase de hoy. Más bien les agradezco a todos los que están presentes y por favor, la próxima semana vamos a conversar con Percy y Justin tempranito también nuevamente para poder intercambiar sobre el tema de la sincronización. Bien, muchas gracias y un buen fin de semana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Ya, profesor. nos vemos. Gracias. Claro, ingeniero. Hasta luego.